prometió el coronel. ¿De verdad crees que te dejará vivir después de asesinarnos? ¿Permites que te llamen asno? Tú eres un simio. El coronel quiere verte. Si vuelves a interferir con el trabajo, empezaré a asesinar a los simios uno por uno. ¿Entendiste? Necesito ese muro. Simios necesitan comida y agua. Tendrán comida y agua cuando terminen su trabajo. Dale a los simios comida y agua, o no lograrán terminar. Eres demasiado visceral. Te hace pensar que estás en posición de exigir cosas. Los soldados que vienen, ellos no vienen a unírseles. ¿No es así? Vi algunos hombres afuera del muro preparándose a pelear. Me dijeron que eras brillante, pero eso es impresionante. No. Ellos no se unirán a mí. Están en tu contra. Ellos me temen. ¿Por qué? ¿Por qué asesinas a tus hombres? Encontramos cadáveres. Había algo malo con esos hombres. De verdad que eres impresionante. Vaya panorama que pintas sobre lo que piensas de mí. Yo pienso que no tienes misericordia. Viniste a matarme. Me ibas a tener misericordia. Te di misericordia al no matar a tus hombres. Yo te ofrecí paz y asesinaste a mi familia. Misericordia. ¿Tienes idea de lo que tu misericordia nos haría? Ustedes son mucho más fuertes que nosotros, mucho más inteligentes. No importa lo que digas, a la larga nos reemplazarían. Esa es la ley de la naturaleza. Lo irónico es que nosotros los creamos. Intentamos desafiar a la naturaleza, manipular la voluntad. La naturaleza nos castiga por nuestra arrogancia desde entonces. Hace 10 meses envié unidades de reconocimiento a buscar su base. Mi propio hijo era soldado de una de esas unidades. Un día de pronto dejó de hablar. Se volvió primitivo como un animal. Me contactaron para decirme que podía ser un caso de demencia, que la guerra era demasiado para él. Luego al hombre que lo cuidaba le pasó lo mismo. El médico tenía una teoría, antes de que dejara de hablar también, que el virus que casi nos extermina, el virus que todos los sobrevivientes humanos aún portamos, en un instante mutó. Y que si se propagaba, destruiría a la humanidad esta vez para siempre. No matándonos, más bien robándonos las cosas que nos hacen humanos. Como el habla, nuestro raciocinio nos convertiría en bestias. Hablas de misericordia. ¿Tú qué habrías hecho? Para mí fue un momento de claridad. Me di cuenta de que tendría que sacrificar a mi único hijo para poder salvar a la humanidad.
Sostuve el arma en mi mano durante mucho tiempo. La apunté hacia mi único hijo. Él me miró con confianza. Incluso en su mirada primitiva. Sentí su amor. Disparé entonces. Eso me purificó. Me hizo ver mi propósito. Di la orden de matar a los demás infectados, a todos. Quemar sus pertenencias y todo lo que pudiera extender la contaminación. Algunos hombres cuestionaron mi decisión. Les pedía que hicieran lo que yo había hecho. Sacrificar a sus amigos y familia. Claro que se negaron. Así que también los maté. Otros que tenían hijos huyeron al bosque. Uno de esos cobardes acudió a mis superiores en el norte. Intentaron convencerme de que esta plaga tenía tratamiento médico. Entonces me di cuenta de que no les había enseñado nada. Nuestro pasado. ¿Los mataste? ¿Y qué hice, Pritchard? Les cortó la cabeza, señor. Excepto aquel que perdoné, para que regresara y llevara un mensaje. Que si ellos querían relevarme de mi cargo, tendrían que venir aquí y hacerlo personalmente. Este era un depósito de armas. Lo convirtieron en un campo de reubicación cuando la crisis apenas comenzaba. Pero las armas siguen aquí, dentro de la montaña. ¿Cuántos hombres van a venir? Seguramente todos. Pero no te hagas ilusiones, lo único a lo que le temen más que a mí es a los simios. Esta es una guerra santa. Toda la historia de la humanidad nos hizo llegar a este momento. Si perdemos, seremos los últimos de nuestra especie. Será un planeta de simios. Y nosotros su ganado. Mírate. Crees que estoy loco, ¿verdad? No quería matar a tu hijo. Pero si su destino era convertirse en el heredero de tu reino impuro, qué bueno que lo hice. ¡Demasiado visceral! Veo el conflicto en el que estás. Aún no entiendes tu propósito. Estás enojado conmigo por algo que hice que fue un acto de guerra. Pero te lo estás tomando demasiado personal. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le habrían hecho mis hombres a tus simios si me hubieras matado? ¿O matarme es más importante? John Wesley McCulloch fue un ex coronel de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y comandante de Alfa Omega. Debido a su naturaleza despiadada y a las drásticas medidas que tomó para preservar la supremacía humana, era temido por los líderes restantes del ejército durante la guerra simio-humana. No solo estuvo en guerra con la colonia de simios de San Francisco, liderada por César, sino también contra los restos del ejército de los Estados Unidos.
McCulloch descendía de una larga línea de guerreros, una línea que según él se remontaba a la conquista normanda. Su tatarabuelo, John Bishop McCulloch, luchó en la guerra de 1812. Su abuelo participó en la batalla del bosque de Horten, impidiendo que los tanques Panzer cruzaran el río Mosa. Fue condecorado con 2 estrellas de plata. Vivió en Seattle y finalmente se enlistó en el ejército de los Estados Unidos en la base conjunta Lewis McChord, como parte del primer grupo de fuerzas especiales, donde recibió el Corazón Púrpura, la Estrella de Bronce, la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla al Servicio Meritorio de Defensa y la Legión al Mérito. También se casó con Maggie y tuvieron un hijo llamado John. Durante la pandemia de gripe simia, McCulloch fue asignado a un despliegue de tropas federales para combatir grupos milicianos en ascenso, como los Apóstoles. Uno de ellos fue en Seattle, donde disparó fatalmente a un miembro menor de edad. Recuerdo que lo atormentó durante la década siguiente. Continuó luchando contra diversas milicias extremistas durante los 10 años siguientes y fue ascendido a coronel, aunque algunos de sus méritos de combate fueron cuestionados y en un momento dado casi fue sometido a un consejo de guerra. Sin embargo, la cúpula del Ejército del Norte lo mantuvo en su puesto gracias a sus consistentes resultados favorables. Finalmente, su esposa falleció a causa de la gripe simia, aunque su hijo compartía su inmunidad genética. Para el 2024, John se había unido a su padre en la JBLM. Al final de la batalla de San Francisco, después de recibir una señal de socorro de los sobrevivientes en San Francisco, después de que fueron atacados por la colonia de simios de San Francisco, bajo las manipulaciones de Coba, McCulloch y su unidad fueron enviados desde la base conjunta Lewis McChord para cazar y aniquilar a César y su clan de simios. César fue un chimpancé evolucionado, autoritario, que lideró la rebelión de los simios contra los humanos y fundó la colonia de simios de San Francisco. Reverenciado y respetado rey de los simios, luchó contra la humanidad e incluso contra los suyos para asegurar la paz de su especie durante la guerra humano-simio. Fue una serie de escaramuzas y conflictos armados entre la humanidad y los simios evolucionados, siendo el más notable el que se libró entre la colonia de simios de San Francisco y Alfa Omega. El primer conflicto real entre simios y humanos ocurrió cuando César, uno de los primeros simios evolucionados, influenciado por los eventos que su vida había tomado, liberó una rebelión de simios altamente inteligentes fuera del cautiverio y en una revolución por su independencia y libertad. Comenzando dentro del refugio de primates de San Bruno, los simios cautivos escaparon del centro y se dividieron en 2 grupos, uno encabezado por César, Maurice y Rocket. Se dirigió a los laboratorios Gensis para liberar a los chimpancés cautivos allí. El otro grupo, liderado por Buck, se dirigió al zoológico de San Francisco para liberar a los simios de allí para que se unieran a su causa mientras se recolectaban lanzas hechas con barrotes de jaulas. Comenzó a correr la voz sobre una infección viral que ya mató a un hombre, Robert Franklin, pero las autoridades lo pasaron por alto. Vieron a los simios liberados simplemente como animales salvajes y desenfrenados, y se prepararon para masacrarlos. Los 2 grupos de simios se reunieron en San Francisco, donde provocaron un pánico masivo en las calles de la ciudad, mientras desafiaban las fuerzas de control de animales a las policías locales para despejar su camino hacia el puente Golden Gate y escapar a Mower Goods al otro lado del puente. Una vez en el puente, los simios aterrorizaron a la gente, obligándola a abandonar sus vehículos. Varios policías a caballo llegaron entonces como oficiales y recibieron instrucciones de enviar a los simios hacia el centro del puente, donde otros oficiales acaban de establecer un bloqueo al otro lado con la intención de masacrarlos. Sin embargo, César anticipó este plan y al notar la estrategia de la fuerza policial,
dividió a su ejército en 3 grupos. Un grupo de chimpancés liderado por Koba ascendió a lo alto de la barandilla del puente para distraer al helicóptero policial y perderlos en la niebla. Sin embargo, no todos escaparon sanos y salvos, ya que Wolfie recibió un disparo y cayó. El grupo de orangutanes y chimpancés de Maurice se colgaba bajo las barandillas del puente para evitar los disparos y emboscar a los humanos al otro lado. Las hembras y los niños simios trepaban a los centros del puente por encima del grupo de Maurice para protegerse de la violencia. El resto de los simios que permanecieron en el puente lucharon contra los policías a caballo, estando liderados por César, Buck y Rocket. Tras repeler los ataques de la policía a caballo, el grupo de gorilas de Buck se reunió para volcar un autobús abandonado y apuntalarlo sobre el puente con su gran fuerza combinada, para atraer al fuego policial y permitir que César, a caballo, diera la orden del ataque. A la orden de César, los 3 grupos se reunieron y atacaron juntos a los humanos armados, ahuyentándolos, demostrando así su fuerza. Los simios fueron finalmente sorprendidos desde el helicóptero policial y recibieron disparos, mientras el líder de la junta de Gen Cis, Stephen Jacobs, ordenaba al tirador que matara al líder, César. Los simios restantes huyeron a cubierto mientras su alfa era atacado intensamente por la policía. Sin embargo, César desarmó al tirador del helicóptero y Jacobs hasta que el otro tirador le disparó. Este acto no pasó desapercibido para Buck, quien valientemente se sacrificó para salvar a su mejor amigo, lanzando a César fuera de su alcance, saltando el puente al helicóptero y estrellándolo contra el pavimento. César corrió rápidamente para ayudarlo, rescató a Buck gravemente herido de entre los escombros. Al borde de la muerte, Buck agradeció a César su amistad y falleció en sus brazos, para gran consternación del simio. Ante esto, su atención pronto se dirigió a una voz que pedía ayuda. Resultó ser la de Jacobs, quien sobrevivió al accidente y ahora corría peligro al caer del helicóptero. César, afectado por la ira y el dolor de su mejor amigo, se negó a ayudarle y lo dejó en manos de Koba para que enviara al hombre a caer a su destino. Tras la muerte de Koba, César se reunió con Malcolm, quien le rogó que abandonara la ciudad antes de que llegaran los soldados o se desataría una guerra total. César se negó a irse antes de decirle a su reacio amigo humano que la guerra ya había comenzado debido al breve y violento reinado de Koba, que la raza humana no olvidaría ni perdonaría lo que los simios les hicieron, pidiéndole que se marchara antes de que comenzara la lucha. César reunió a sus seguidores simios sobrevivientes para prepararlos para la inevitable guerra que se avecinaba. Tras el violento levantamiento de Koba, los simios habían causado suficiente derramamiento de sangre entre simios y humanos. Aunque Dreyfus no sobrevivió a la batalla, es probable que los supervivientes de su ejército se unieran a los ejércitos humanos que se aproximaban en esta guerra. Otra colonia humana llegó para ayudar a los humanos sobrevivientes de San Francisco. Aunque César soñaba con la paz con los humanos, sabía que la guerra era inevitable. La facción militar que se convertiría en la Alfa Omega, liderada por el coronel John Wesley McCulloch, no tardó en llegar y los meses siguientes fueron brutales para los simios, ya que César condujo a su clan de vuelta al bosque y aconsejó a sus lugartenientes que continuaran la guerra mientras él permanecía en una base de mando secreta. La batalla que siguió a la muerte de 63 simios y todos, menos 4 soldados y un simio traidor que había seguido a Koba antes. César finalmente se dejó ver e insistió en que quería asegurar un periodo de paz y poner fin a la guerra que se llevó a tantos de los suyos. Los envió lejos para advertirle a McCulloch que no atacaría si los dejaba en el bosque. Desafortunadamente, el coronel se negó a hacer las paces y se infiltró en el escondite de los simios con algunos soldados para asesinar a César, aunque en el intento fracasó. Cornelia y Ojos Azules fueron asesinados, este último confundido con César. Tras la captura de César, Alfa Omega utilizó la colonia de simios como mano de obra esclava para construir una muralla defensiva y preparar la batalla contra el ejército del norte, que buscaba aniquilar a Alfa Omega
porque se rebelaron y comenzaron a matar a todos, incluso a sus propios camaradas, portadores de una cepa evolucionada de la gripe simia que los deja mudos. Además, el coronel mató a cualquiera que se opusiera a sus métodos, incluyendo a sus superiores. Al amanecer, el ejército del norte inició una ofensiva contra Alfa Omega. Sin embargo, los simios lograron escapar de la base a pesar de sufrir algunas bajas. Durante la batalla de la frontera, el coronel se suicidó tras infectarse con la gripe simia mutada de la muñeca de Nova, y la mayor parte, si no toda, de Alfa Omega murió cuando César hizo estallar un tanque de combustible, lo que provocó una serie de explosiones que destruyeron la base. Las explosiones también provocaron una avalancha que arrasó con todo el ejército del norte. La mayoría de los simios sobrevivieron y se trasladaron a un oasis que Ojos Azules y Rocket informaron al otro lado del desierto. A pesar de las pérdidas de ambos bandos, los simios finalmente lograron la victoria. Cuando los simios y Nova llegaron al oasis, César sucumbió a la herida de flecha y murió en paz tras poner a salvo a su pueblo, no sin antes que Maurice le dijera que Cornelius conocería su legado. En las décadas siguientes, las palabras del coronel a César se cumplirían, ya que la gripe simia evolucionada privó del habla a la mayoría de los humanos restantes, dejándolos subordinados a los simios, ahora dominantes. Mientras tanto, otros humanos se salvaron de los efectos de la cepa mutada, continuaron viviendo en asentamientos aislados por todo el mundo, pero la nueva vida de Nova con los simios podría presagiar y simbolizar una coexistencia pacífica entre simios y humanos en un futuro próximo. Ahora bien, después de este repaso de las películas, de la vida del coronel antes de conocer a César, creo que no queda más que decir, se entiende por qué es una guerra santa. Estamos buscando la supervivencia de nuestra especie y sabemos lo difícil o complicado que es reponerse. Nosotros ya vivimos una pandemia mundial en el 2020, no hace falta repetirlo. Muchos todavía sufren los estragos que dejó este suceso, y algo de lo que muchos nos burlamos en redes sociales, en los grupos de diferentes fandoms, es que si no te lo dice tu programa favorito, si no te lo dice tu personaje favorito, muchas veces no haces caso, y por eso en muchas películas, en muchas series se agregó este suceso para que entendieran el impacto que fue el 2020 en la raza humana. Ahora, extrapolándolo a la película, por eso el coronel peleaba. Muchos estaban en contra de su discurso porque era egoísta, porque iba más allá, pero las guerras no se ganaron con palabras, las conquistas no se lograron con palabras, fueron con acciones, y no fueron de las mejores acciones. Muchos quedan idolatrados en cierto modo y muchos quedan afectados, se mancha su imagen para la historia, pero siendo realistas, durante las guerras y las conquistas no es que existiera un bando bueno y un bando malo. Por eso, un ejemplo que se me viene a la mente, por eso Pedro I de Castilla es conocido como el cruel por sus enemigos y el justo por sus aliados, porque depende con la lupa con la que veas la situación, con la que veas algo, es que tú vas a juzgar. Nosotros estamos del lado de César porque es el protagonista, porque logramos empatizar con él y porque el coronel está construido para estar en contra suya, para estar molestos con lo que él hizo, con la forma en la que llevó la situación, pero de nuevo, siendo realistas, el coronel hizo bien. Nosotros hubiéramos estado en esa situación del lado del coronel porque él representaba la supervivencia de la raza humana.
siendo realistas. Si un día un simio se levanta, se logra erguir, no encuentro cómo conjugar la palabra, se logra erguir e intenta mantener una conversación conmigo, obviamente voy a quedar en shock, me voy a sacar de onda porque no es lo normal, no es la norma, no es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en la vida real, chance yo no seguiría a César como lo estoy siguiendo en las películas, pero se entiende por qué se hace. Es una guerra santa porque, de nuevo, cada uno está luchando por la supervivencia de la especie y cada uno va a hacer lo que sea necesario. Sí, queremos vivir en paz, sí queremos que no haya más muertes, más heridos, pero que no se asegura que de verdad lo vamos a lograr. Viéndolo desde el ángulo de cada uno, son muy parecidos porque ambos perdieron a su esposa y a su hijo. Ambos fueron traicionados por su pueblo y ambos fueron perseguidos. Se parecen mucho y creo que lo comenté en el video pasado. César entiende la postura del coronel, pero no está de acuerdo porque tuvo que meterse con su familia para lograr ese cometido. La idea de que matara a César pues funciona muy bien porque pierde el equilibrio, el status quo, pierde el equilibrio esa sociedad que construyeron, pero ¿qué nos asegura que Maurice o Rocket no se van a alzar y van a vengar su legado? Del mismo modo, se lo dijo el coronel, ¿qué hubiera pasado si César lo eliminaba, lo sacaba de la ecuación? Obviamente sus soldados no se iban a quedar quietos, iban a masacrar a los simios. Entonces, creo que no existe un bien y un mal, solo son cada uno peleando por lo que creen correcto, peleando por la supervivencia de su especie, por salvar a los suyos, porque creen que así las cosas van a estar mejor y porque se cree que solo así se va a eliminar el problema de raíz. Pero queda esta duda. Si eliminamos a los líderes, ¿van a surgir nuevos? ¿Va a perder el rumbo? Los simios pueden parecer ovejas porque les dicen ve para allá o ve para acá, pero toman fuerza rápido y lo vimos en la escena en la que Lake levantó la roca. Todos rápidamente supieron cómo debían actuar y también siguieron con lo suyo para que no eliminaran a César. Los humanos sí tardamos un poco más, pero también encontramos la forma, sabemos cuál es el camino a seguir. Y obviamente siempre van a surgir líderes. Si estemos de acuerdo o no con ellos, ya es un punto y aparte. Pero hay dos líderes, hay dos alfas peleando por los suyos y obviamente donde hay dos alfas solo tiene que sobrevivir uno. Y en este caso no sobrevivió ninguno. Un pueblo está a salvo y el otro quedó aniquilado y ningún líder sobrevivió. Muchos dirán que el coronel buscó la salida fácil y puede que sí, puede que no, ya es decisión de cada uno, pero también viéndolo desde este lado humano, misericordioso, lo que ustedes quieran, era esta idea de no sufrir, de no verse humillado por César. Y realmente César no lo humilló, simplemente no le dio el final perfecto, entre comillas, que el coronel quería. Dejó el arma a un lado para que él terminara el trabajo. César no le iba a dar la satisfacción. En el último momento tuvo misericordia, se apiadó de él. Tal vez sí sintió pena o lástima, pero sí apiadó de él y no lo persiguió, no lo masacró, no lo torturó, viendo el final que le quedaba. Cosa que el coronel no iba a hacer. Si en el último momento hubiera sido César el que perdiera el habla, se encorvara totalmente e incluso se hiciera pequeño,
el coronel de todos modos lo hubiera masacrado y hubiera enseñado su cuerpo o su cabeza como trofeo ante los demás simios para desanimarlos. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es en donde César, para mí como personaje, como protagonista, triunfa. Porque sí, aceptó que no podía ir en contra de Koba, que se parecía bastante a él, pero aprendió en que dentro de él sí queda algo de bondad, de misericordia, sabiendo que el coronel perdió una batalla que ni siquiera estaba librando contra César, sino sobre sí mismo, sobre esta cepa mutada de la que les hablaba, y lo dejó que él lo sufriera a su modo o le pusiera fin a su modo. Y está bien. Estoy tratando de hacer como un poco diferente este capítulo al primero del mito mesiánico. Entonces, creo que no queda más que acotar. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado este resumen. Los links de donde saqué la información van a estar en la descripción. Si tienen algo más que agregar, los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.